Dios te bendiga, buenas noches. Vamos a seguir analizando el libro de Juan, ya en el capítulo 8. El pasaje dice: La verdad os será libres. Versículo 31 del libro de Juan, capítulo 8. Entonces dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y entonces aquí judíos creen en él. Y Cristo le dice: crean en mí y mis palabras, y conoceré la verdad, y la verdad os hará libres. Este versículo 32 tiene una interpretación muy interesante. Eso de que la verdad te hace libre se refiere también a que la confesión de pecados, de los hábitos, tradiciones y costumbres te hace libre de esto, ¿verdad? Recordemos que el pecado enferma y cuando uno confiesa, más bien uno confiesa, acepta que eso estuvo mal. Y entonces esa misma confesión te hace libre del castigo. Aunque uno ya no cometa ese pecado, por ejemplo, si aunque tú ya no cometas algún pecado, puede ser un vicio, el no haberlo confesado, no haberlo aceptado, eh, te mantiene castigado. Pero entonces, la verdad, es decir, la confesar a otra persona, ¿verdad? Lo que tú hiciste, dar testimonio de cómo fue tu vida, te hace libre de esos castigos, ¿verdad? De esa carga, de esa cruz más bien, ¿verdad? Entonces, es interesante este versículo 32. Vamos con el versículo 33. Le respondieron: el linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís tú? Seréis libres. Pero aquí Cristo se refiere libre del pecado, ¿verdad? Y del castigo por el propio pecado. Recordemos que todo el pecado se castiga. Entonces aquí ellos dieron libres como un esclavo. Recordemos que en la época de Cristo había esclavos. Había gente esclava. Los mismos judíos se vendían entre ellos, ¿verdad? Recuerden que en la cultura judía un esclavo cobraba la mitad del salario. Eso es un esclavo en la cultura judía, una persona que cobra la mitad del salario. Jesús respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Eso me recuerda a otro pasaje, 2 de Pedro 2:19. El que es vencido por alguno es esclavo de aquel que le venció. Otra forma más fácil de entenderlo: el vencido es esclavo del que le venció. Pero entonces el vencido, la persona mundana, es esclavo del que le venció, en este caso el pecado, ¿verdad? El pecado, por la vez que recordemos que la persona Magdalena era esclava de la fornicación, tenía que hacerlo y hacerlo y hacerlo, no podía parar, porque se volvió esclava de ese pecado, el pecado se señoreó de la Magdalena. Entonces que a eso se refiere Cristo, ¿verdad? Que uno cuando es vencido, cuando por la tentación, por el pecado, se vuelve esclavo, uno no puede dejar de cometerlo. Por eso que la sangre de Cristo te limpia, ¿verdad? Del pecado. Solamente con Cristo se puede salir del pecado. Y si el pecado, versículo 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Aquí va a entender Cristo que el esclavo, la persona que peca, en este contexto, aquí esclavo se refiere a la persona pecadora. No queden en la casa para siempre, referirse al templo, ¿verdad? Una persona que peca no va a durar mucho en el templo. De hecho, recordemos que congregarse cuesta. ¿Por qué? Porque estar en la presencia de Dios no es fácil, porque la presencia de Dios misma reprende el pecado, ¿verdad? Y una persona que peca, si se acerca al altar, pues va a ser
sofocada, por así decirlo, por la presencia de Dios. ¿Verdad? Tarde o pronto se va a tener que ir. Por eso es que Cristo decía que el esclavo, los pecadores no quedan en el templo, en la casa, pero sí los hijos de Dios, los que dejaron el pecado, los que se limpiaron con la sangre de Cristo. Ellos sí quedan en el templo. Versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabido en vosotros. De hecho, ser descendiente de Abraham no significa nada. O sea, nos acepta ante Dios. Recordamos que la palabra dice que Abraham fue el primer profeta de Dios. De hecho, es el padre de la fe. ¿Verdad? O sea, de hecho, Dios lo quería mucho a Abraham, porque le creyó todo cuanto le dijo. Eso de que iba a tener un hijo a los 100 años, de que será con 90 años, de que iba a tener descendencia mucha como las estrellas del cielo, los cielos. Abraham creyó todo eso, por eso que Dios lo llamó el padre de la fe. Pero recordemos que no todos los judíos son descendientes de Abraham, también los musulmanes son descendientes de Abraham, ¿verdad? Y los musulmanes no son salvos por ser descendientes de Abraham. Aquí Cristo dice claramente, pues que no importa que sean descendientes de Abraham, si no se limpian de sus pecados, nunca van a ser aceptos ante Dios. Versículo 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Aquí hay algo interesante, dice, y vosotros hacéis. No habla lo que dice, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Entonces aquí vemos como Cristo siempre encara, en este caso, a los fariseos. Porque se supone que los fariseos debían enseñarle al pueblo cómo deben de vivir para ser salvos. Pero ni ellos mismos lo cumplían. Bueno, entonces ahí eso, la verdad, os hará libre, ahí acaba el pasaje. Vamos con el siguiente pasaje, dice, sois de vuestro padre el diablo. Así se llama el siguiente pasaje. El Señor reprenda al diablo, el Señor reprenda. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. O sea que de acuerdo en el contexto de Cristo, una persona hace lo que hace el Padre. ¿Verdad? Entonces, como los fariseos no hacían lo que hizo Abraham, pues entonces en este contexto no eran hijos de Abraham. ¿Verdad? En este contexto que maneja Cristo. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado de la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Aquí pues recordamos que Cristo no lo tenía fácil, ¿verdad? Porque eran muchas personas en contra de él. Versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido del mismo, sino que Él me envió. Aquí dice algo interesante. De acuerdo al contexto que Cristo maneja,
no dejas hacer lo que hace tu padre. Si no haces lo que hace tu padre, en este caso Dios, no eres hijo de Dios. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. El Señor lo reprenda. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pero entonces aquí está hablando Cristo, les encara con el doble ánimo que los fariseos tenían, ¿verdad? Y él le dice, ustedes quieren hacer lo que hace el diablo. Él ha sido Mesías desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no es verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Aquí Cristo pues claramente encara a los fariseos diciéndole porque eran hipócritas, ¿verdad? Porque pecan igual que el pueblo, supone que ellos saben la ley, y que deben de enseñarla al pueblo. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero esto no las oye vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, aquí vemos claramente eh, que Cristo puede desenmascarar a los fariseos y a los saduceos, y en general a la clase religiosa, y les dice, ustedes no me creen a mí, porque no soy de Dios, ¿verdad? Es muy interesante saber realmente por qué Cristo le decía, ustedes no son de Dios, no son hijos de Dios. Recordamos que Cristo mismo, que ellos mismos aceptaron, los judíos, los fariseos, perdón, aceptaron conocer mucho de la palabra, pero conocer no te hace hijo de Dios, sino hacer lo que hace tu Padre te hace hijo de Dios. Bueno, entonces ya acaba el libro de, perdón, el capítulo, el pasaje de soy de vuestro padre el diablo, soy lo reprenda. Vamos a seguir en el otro tanto a ver hasta dónde llegamos, a ver si podemos acabar. Vamos a acabar el capítulo 8. Dice la presencia de Cristo. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros? ¿Tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿Quiénes eran los samaritanos? Gente que habitaba dentro del país de Israel, pero que no eran judíos, ¿verdad? Son la gente que Josué perdonó porque los engañaron, ¿verdad? Esos son los samaritanos. Entonces aquí, ¿qué le decían los judíos? Tú no eres judío, tú no eres descendiente de Abraham, ¿verdad? Tú eres tu pueblo. Eso era lo que le decían los fariseos. Pero bueno, los judíos, aquí lo mencionan como los judíos. Responde Jesús, yo no tengo demonio, antes honré a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Es cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Aquí no habla de una muerte física,
sino espiritual, ¿verdad? O sea, de hecho los judíos lo interpretan así, dice, nunca habrá muerte. Los judíos lo interpretan como que se vuelven inmortales, lo cual no es cierto. O sea, la misma palabra dice, al hombre le ha dado vivir una vez y morir después del juicio. Aquí se refiere de nunca habrá muerte. La muerte aquí en este contexto se refiere al infierno, ¿verdad? Versículo 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tiene demonio. Harán morir los profetas, y tú dices que guardan mi palabra nunca sufrirá muerte. Pero como dije, no significa eh, muerte física, sino una muerte espiritual, ¿verdad? Cuando dice que muerte se refiere al infierno. En este caso me da con nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron. ¿Quién te hace a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no lo conocéis, más yo lo conozco. Y si dijere que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero lo conozco y guardo su palabra. Entonces, de hecho, hay otro pasaje mucho más explícito. Y estas señales seguirán a los que creen. En su mano tomarán serpientes, pisarán escorpiones, y verán cosas mortíferas, no las harán milagros, hablarán nuevas lenguas, ¿verdad? Entonces aquí, como dije, hay otro pasaje un poquito más explícito. Versículo 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Esto lo escuché Adamo. ¿Qué significa esto? Versículo 56. De que Abraham vio una alegoría de Cristo. Recordemos que cuando Abraham Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, su hijo, este se va a un monte, ¿verdad? Y después que Dios le impide sacrificar a Isaac, se halla un cordero tramado los cuernos en un zarzal, ¿verdad? Y eso, a esto se refiere. Ese cordero que vio Abraham, que encontró a Abraham trabado en un zarzal por los cuernos, representaba a Cristo. Se supone que cuando estaba trabado de los cuernos se dañó la frente y se embarró de sangre, ¿verdad? Y ahí Abraham vio una alegoría de Cristo, ¿verdad? Un cabrito con sangre por las espinas del, de una zarza, creo que. En versículo 57. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham. Recordemos que Cristo empezó a predicar a los 30 años, me parece. Jesús les dijo, de cierto, les digo antes que Abraham fuese, soy yo. Porque es Dios mismo, ¿verdad? Dios siempre ha existido. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. Entonces, como le dije, varias veces trataron de agarrarlo, pero como no era su hora, pues se les escapaba. Pues entonces hasta aquí la prédica. En una próxima ocasión seguiremos específicamente con el libro de Juan. Y ahí termina prácticamente el capítulo 8 del libro de Juan. Me parece muy interesante, como le dije, que el versículo 53 del capítulo 7 esté en medio de el capítulo 8, del inicio del capítulo 8 y el nombre del pasaje. Me parece interesante. Voy a decir a todo.
En la próxima vez nos seguiremos analizando la Biblia y Dios te bendiga.